Hola, hola amigos, espero que estén bien el día de hoy. En esta ocasión demostraremos el número e. El número e, también conocido como el número de Euler, es una constante matemática fundamental que aparece en diversas áreas como el cálculo, el crecimiento exponencial, el interés compuesto y las probabilidades. Su valor es aproximadamente 2.71828. Aunque el número de Euler se puede definir de varias maneras, una de las más comunes y útiles es a través de un límite que se expresa de la siguiente forma: límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a n. A continuación exploraremos una demostración intuitiva de por qué este límite converge a un valor específico que llamamos e y cómo se relaciona con la serie infinita. Entonces decimos demostración a través de la expansión binominal. Consideramos la expansión binominal de 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a n. Entonces a más b elevado a n es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n de los coeficientes binominales n y k por a elevado a n menos k por b elevado a k. Y esto implica a, en este caso hacemos una sustitución, es igual a 1 y b es igual a 1 sobre n. Entonces, en este paso, el binomio a más b elevado a n lo igualamos a la sumatoria y la sumatoria la expandimos. Y nos queda a más b elevado a n es igual a n sobre k por a elevado a n por b elevado a 0 más n sobre k por a elevado a n menos 1. Entonces, si relacionamos la sumatoria con la expansión, tenemos que sustituir y nos queda de la siguiente forma. Sustituimos k por el primer término, que es igual a 0. Luego, a es igual a 1 y nos queda 1 elevado a n. Recuerden que a es igual a 1 y k es el primer término y es igual a 0. Por lo tanto, n menos 0 es igual a n. Luego, b es igual a 1 sobre n y como es el primer término, k es igual a 0 más n sobre k. K en este caso es igual a 1. 1 es el segundo término. Luego hay que decir también que a proviene del binomio elevado a n. Por lo tanto, tenemos que sustituir también en el binomio principal. A es igual a 1, entonces b es igual a 1 sobre n. Entonces, a elevado a n menos 1, que es k, como lo dice la fórmula, n menos 1 es igual a 0 en este caso, y a es igual a 1. Y así sucesivamente expandimos la fórmula. Y esto implica, y ocupando la fórmula denominada fórmula de combinación o coeficiente binominal, nos queda como n sobre k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k entre paréntesis factorial. Entonces, el primer término corresponde a k igual 0. Esto es igual a n sobre 0 por 1 elevado a n por 1 sobre n elevado a 0 es igual a 1 por 1 por 1. Entonces, si k le damos el valor de 0, lo sustituimos por 0 en la fórmula, nos queda como n sobre 0 es igual a n factorial sobre 0 factorial por n menos 0 factorial. N menos 0 es igual a n y el factorial de 0 es igual a 1. Entonces, n factorial contiene a n factorial una vez y nos queda 1 sobre 1 y eso es igual a 1. Entonces, para el primer término de la sumatoria desde k igual 0 hasta n infinito es igual a 1. Por lo tanto, se corresponde con la fórmula. Luego, si sustituimos la forma binominal n sobre 0 igual a 1, nos queda como 1 por 1 elevado a n. Ahora, 1, que es la base de la potencia elevada a n. En este caso se entiende que cuando elevas la base a un exponente n, en este caso, significa que estás multiplicando el número 1 por sí mismo n veces. Por lo tanto, nos queda 1 por 1. Y luego, cualquier expresión algebraica, en este caso, la fracción 1 sobre n elevado a 0 es igual a 1 por propiedad. Entonces, el primer término de la sumatoria, que es
es igual a 0, nos da como resultado 1. Ahora, para el segundo término, k igual 1, decimos n sobre 1 es igual a n factorial sobre 1 factorial por, entre paréntesis, n menos 1 factorial. El factorial de 1 es igual a 1. Luego, recordemos que n factorial es el producto de todos los enteros positivos, desde 1 hasta n. Podemos escribir n factorial como n por, entre paréntesis, n menos 1 factorial. Entonces, n menos 1 factorial contiene una vez a n menos 1 factorial. Por lo tanto, nos queda como n sobre 1. Y esto es igual a n solamente. Ahora, sustituimos en la forma expandida de la sumatoria, sustituimos la forma binominal que es igual a n. Y nos queda n por la potencia 1 elevado a n menos 1. Y nuevamente, 1 elevado a n menos 1 es igual a 1. Y nos queda n por 1 sobre n elevado a 1. La fracción elevada a 1 nos queda como n sobre 1 solamente. Luego decimos que el 1 es el elemento neutro para la multiplicación, por lo tanto nos queda como n por 1 sobre n. N contiene al denominador n una vez, por lo tanto esto es igual a 1. Ahora, el tercer término, k igual 2. Entonces decimos n sobre 2 es igual a n factorial sobre 2 factorial por, entre paréntesis, n menos 2 factorial. Entonces recordemos que n factorial se puede escribir como por, entre paréntesis, n menos 1 por, entre paréntesis, n menos 2 factorial. N menos 2 factorial contiene a n menos 2 factorial del denominador una vez, por lo tanto nos queda como n sobre 2 es igual a n por, entre paréntesis, n menos 1 sobre 2 factorial. Luego, el tercer término en su forma expandida de la sumatoria nos queda n sobre 2, la fracción 1 sobre n al cuadrado y la potencia 1 elevado a n menos 2. Entonces, sustituimos la notación binominal n sobre 2 por su resultado, nos queda como n por, entre paréntesis, n menos 1 sobre 2 factorial. Ahora, la potencia 1 elevado a n menos 2, hay que recordar que el 1 elevado a cualquier número es igual a 1, por lo tanto, como es el elemento neutro para la multiplicación, no varía en nada la expresión. Luego, la fracción 1 sobre n al cuadrado nos queda como 1 sobre n al cuadrado. Luego, multiplicamos estas fracciones y nos queda como 1 por n por el paréntesis n menos 1 y n al cuadrado por 2 factorial. Ahora, n que está en el numerador con exponente 1 y n que está en el denominador con exponente 2, al n del denominador al cuadrado se le resta un 1 en el exponente. Y la potencia n elevado a 1 que está en el numerador se cancela. Y a la potencia n elevada a 2 menos 1 restamos los exponentes y nos queda n elevado a 1. Y en álgebra el exponente 1 se omite, por lo tanto nos queda n solamente. Luego factorizamos 2 factorial, lo extraemos y nos queda como 1 sobre 2 factorial por n menos 1 sobre n. Luego el denominador n lo distribuimos en n y en 1. Y nos queda 1 sobre 2 factorial por paréntesis n sobre n menos 1 sobre n. N contiene a n del denominador una vez, por lo tanto nos queda como 1 sobre 2 factorial por 1 menos 1 sobre n, entre paréntesis. Luego decimos que el cuarto término corresponde a k igual 3. Esto implica n sobre 3. Que es igual a k, como lo dice la fórmula. Entonces esto es igual a n factorial sobre 3 factorial por, entre paréntesis, n menos 3 factorial. Entonces n factorial tiene que ser expresado en relación a n menos 3 factorial. Nos queda como n por paréntesis n menos 1 por paréntesis n menos 2 por paréntesis n menos 3 factorial. N menos 3 factorial en el numerador contiene una vez a n menos 3 factorial del denominador. Luego, en el denominador, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1 y eso corresponde a 6. Luego escribimos la forma expandida del número, nos queda n sobre 3
3 por 1 elevado a n menos 3 por 1 sobre n elevado a 3. N sobre 3 es igual a n por paréntesis n menos 1 por paréntesis n menos 2 sobre 6. Por lo tanto, lo sustituimos y nos queda n por paréntesis n menos 1 por paréntesis n menos 2 sobre 6 por 1 elevado a n menos 3. Y 1 elevado a cualquier número es igual a 1. Por lo tanto, nos queda 1 solamente, que es el elemento neutro para la multiplicación. Por lo tanto, no varía en la expresión. Y 1 sobre n elevado a 3 es igual a 1 sobre n elevado a 3. Ahora multiplicamos ambas fracciones. Ahora la n que está en el numerador tiene como exponente un 1, por lo tanto nos queda como n elevado a 1 menos 3. El 3 proviene de la n elevado al cubo que estaba en el denominador. Ahora operamos el exponente y nos queda n elevado a menos 2. Esta potencia negativa nos tiene que quedar por propiedad del exponente negativo en el denominador, pero con el exponente positivo. Luego el 6 lo podemos transformar como 3 factorial. Hacemos esto para continuar con el patrón de los anteriores términos y factorizamos el 3 factorial y nos queda de la siguiente forma. Esto es igual a 1 sobre 3 factorial por n menos 1 por n menos 2 sobre n al cuadrado. Luego factorizamos el denominador n al cuadrado y nos queda como n por n. También factorizamos el numerador y nos queda 1 sobre 3 factorial por entre paréntesis n menos 1 sobre n por entre paréntesis n menos 2 sobre n. Luego el denominador n que está en cada fracción lo distribuimos en cada expresión y nos queda de la siguiente forma: n sobre n menos 1 sobre n por n sobre n menos 2 sobre n. Luego el n contiene al denominador n una vez en ambos paréntesis, por lo tanto nos queda 1 sobre 3 factorial por el paréntesis 1 menos 1 sobre n por el paréntesis 1 menos 2 sobre n. Entonces, si continuamos con este patrón, el término general k enésimo será 1 sobre k factorial por entre paréntesis 1 menos 1 sobre n por entre paréntesis 1 menos 2 sobre n hasta 1 menos k menos 1 sobre n. Ahora decimos que la expresión completa se convierte en 1 más 1 sobre n elevado a n, que es la expansión binominal, es igual a el primer término k igual 0, que es igual a 1, el segundo término k igual 1, que nos dio 1, el tercer término que es k igual 2, nos dio 1 sobre 2 factorial por 1 menos 1 sobre n, más el cuarto término hallado anteriormente es 1 sobre 3 factorial. Este cuarto término es igual a k igual 3 por 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n. Ahora aplicamos el límite cuando n tiende a infinito a cada término de la expansión. A medida que n se hace muy grande, se aproxima a 0. Por lo tanto, los factores de la forma 1 menos 1 sobre n se aproximan a 1. Entonces, límite cuando tiende a infinito del primer término, que es 1 menos 1 sobre n. Luego sustituimos n en el denominador del 1 y 1 sobre infinito es igual a 0. Por lo tanto, este límite, el primer término, es igual a 1. Ahora, el segundo término, aplicamos el límite cuando tiende a infinito y sustituimos el denominador n. Nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 1 menos 2 sobre infinito. Eso es igual a 1 menos 0. Este límite es igual a 1. Y así sucesivamente. Entonces, al tomar el límite de cada término, obtenemos límite cuando n tiende a infinito, entre paréntesis, de 1 menos 1 sobre n elevado a n es igual a 1 más 1 más 1 sobre 2 factorial por 1 sobre 3 factorial por 1 y por 1. Y esto nos lleva a la serie infinita y decimos el número e es igual a 1 más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más así sucesivamente hasta llegar a la igualdad de la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial. Esta serie es una de las definiciones más importantes y
útiles del número de Euler demuestra que el límite de 1 más 1 sobre n elevado a n a medida que n tiende a infinito converge a un valor específico, que es la suma de los inversos de los factoriales. La serie que corresponde a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre el factorial de k converge rápidamente. Sus primeros términos son 1 sobre el factorial de 0 y eso es igual a 1 sobre 1, por lo tanto eso corresponde a 1. Luego 1 sobre factorial de 1 y es igual a 1 sobre 1, obviamente es igual a 1. Luego 1 sobre 2 factorial es igual a 1 sobre 2 y eso es igual a 0.5. 1 sobre 3 factorial es igual a 1 sobre 6 y eso es aproximadamente 0,16667. 1 sobre 4 factorial es igual a 1 sobre 24, que es aproximadamente 0.04167. 1 sobre 5 factorial es igual a 1 sobre 120, aproximadamente 0.00833. Y sumando cada término se puede ver que se aproxima al valor de e. Entonces 1 más 0,5 más 0.16667 más 0.04167 más 0.000833 se aproxima a 2.71828, que corresponde al número de Euler. Esta demostración muestra la conexión fundamental entre la definición del límite del número de Euler y su representación como una serie infinita. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio, esta demostración, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.